Bien. Buenos días a todos los presentes. Voy a partir por recordarles la fecha de la prueba. Cuarto año, Educación Ciudadana. Tenemos prueba el 27 de septiembre a las 3 de la tarde, ¿cierto? También les recuerdo los pendientes. Tenemos acá en el primer semestre, cuarto A, tenemos pendiente a Ángelo, Valentina, Solín y Yarixa en Educación Ciudadana. Y en el segundo semestre tenemos pendiente a toda esta cantidad de compañeros, ¿no? Lian, Omar, Ángelo, Cristian, Javiera, Bastián, Yarixa, Valentina, Catalina Valentina, Marcelo, Eliana, Betsabe y Benjamín, ya que nos han mandado la carta. Me parece bastante impresentable para alumnos de cuarto medio. Así que pónganse al día, siempre está la instancia para poder conversar con el profesor vía correo electrónico y así poder acceder a todas las evaluaciones. Las evaluaciones están en Moodle, están disponibles y están listas para que ustedes las puedan realizar. Ante cualquier duda, por favor, enviar un correo. ¿Bien? Ya. Otro tema es las notas. Las notas se encuentran todas en Full College. La de los pocos que mandaron las tareas se encuentran ya en Full College y pueden acceder a ella ustedes, su apoderado, a través de la clave. A la plataforma de Full College. Cualquier tipo de observación, por favor, deben hacerla vía correo electrónico. Les recuerdo que los que no hicieron la tarea y tienen esos cuadros, por lo tanto, en blanco en la plataforma Full College, van a ser rellenados con la nota de la prueba. Es bastante desventajoso para aquellos que no hicieron la tarea, ya que si alguien se saca un 3 en la prueba, va a terminar el periodo con un 3 y un 3, ¿ya? Porque la misma nota va a ir en los 3. ¿Ya? Perfecto. Respuestas para la prueba. Ya lo mencioné en la mañana, pero ahora se los menciono a todos los de Educación Ciudadana, y es lo siguiente: las respuestas que sean obtenidas directamente desde Internet no las voy a corregir, ¿ya? No las voy a corregir. Las respuestas tienen que ser estructuradas, elaboradas, generadas por ustedes, y no copiar algo desde Internet y pegarlo ahí en el lugar de la respuesta. Por lo tanto, si alguien copia algo de Internet y lo pega ahí, yo lo voy a mirar e inmediatamente me doy cuenta que no es elaborado por ustedes, porque no es el vocabulario que ustedes utilizan. ¿Bien? Ya, eso que quede claro. Vamos entonces. ¿Qué vimos en la clase anterior? En la clase anterior fue Mercado del Trabajo en Chile 2, ¿cierto? Y vimos temáticas tales como las tendencias globales en el mundo del trabajo. Por ejemplo, la tercerización, ¿ya? Y que es este gran avance del mundo laboral hacia el sector servicios, hacia el sector terciario, y el cual se puede ver también reflejado a nivel nacional e internacional. Como ejemplo de esto, yo les dije que revisaran las marcas de sus zapatillas y se van a dar cuenta que la mayoría son hechas en países asiáticos, China, Malasia, Vietnam, incluso, debido a que el costo de la mano de obra es mucho menor. Por lo tanto, un país desarrollado como Estados Unidos ya no recolecta la materia prima, ya no manufactura, ¿ya? Debido al alto costo de la mano de obra, sino que delega esa función en otro país subdesarrollado y que solamente ofrece el servicio, ¿ya? También tenemos la flexibilidad, ¿cierto? En este caso la flexibilidad, por supuesto, laboral, ¿ya? Con todas sus ventajas y desventajas, y analizamos más en profundidad estos diferentes proyectos de reducción de la jornada laboral, recordemos. Hay una flexibilidad externa, ¿cierto? La cual dimos el ejemplo a través de Falabella, cuando necesitaba contratar trabajadores, guardias de seguridad específicamente, y por lo tanto no contrataba a los trabajadores, sino que contrataba a una empresa externa, ¿ya? Por lo tanto, es una flexibilización externa. Y hay una flexibilidad interna, ¿ya? La cual dice relación con lo que yo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Por ejemplo, con el teletrabajo, que asigna diferentes labores a los trabajadores, flexibiliza los horarios,
flexibiliza también los salarios y nos permite tomar turnos, rotar puestos y hacer trabajo desde la casa. Bien, tratamos el tema de la obsolescencia laboral, relacionada muchas veces con la tercera edad, que no puede adaptarse a la rapidez con la que avanza la tecnología y por lo tanto va quedando retrasada. Dimos este ejemplo de la máquina escribir versus el notebook, ¿cierto? Para no quedar atrasados, los estados se preocupan de manera constante de la formación del capital humano a través de esta formación continua, ¿cierto? Por ejemplo, los profesores estamos en un constante periodo de estudio. Siempre estamos estudiando y adaptándonos a los nuevos requerimientos tecnológicos. También caracterizamos el mercado laboral en Chile con los diferentes tipos de trabajo, remunerado, no remunerado, dependiente, independiente, ¿ya? Y los tipos de desempleo. Buenos días, Bastián. Muy buenos días. Tales como desempleo friccional, temporal, estructural y cíclico. Caracterizamos los tipos de población laboral en Chile muy brevemente, ¿cierto? Y finalmente cerramos con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, en la página que todos ustedes pueden revisar, ya que ofrece cursos gratuitos con cupos limitados a personas principalmente como ustedes. Por ejemplo, tenemos el curso que sale aquí, para la región de Atacama, gestión y administración de micro y pequeñas empresas y herramientas computacionales básicas. Esto yo lo obtuve en la página, son gratuitos, son en líneas y podrían ser útiles para ustedes a nivel TP. Cerramos con esa actividad de cierre que yo le dije que no se hacía, ¿cierto? Pero que una de estas láminas aparecía en la prueba y va a tener que ser muy bien explicada y la explicación está en la clase anterior, ¿bien? Tenemos nuestra síntesis y ya podemos entonces estar en condiciones de abordar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy dice relación con la legislación laboral en Chile, específicamente. Vamos a tocar algunos de los principales tópicos, lo que más podría ser útil al iniciar la vida laboral. Y nuestro objetivo es explicar y caracterizar la legislación laboral en Chile y sus principales disposiciones. ¿Bien? Ya. En Chile existe un código del trabajo que estoy seguro que ustedes ya conocen y han analizado en alguna asignatura TP, ¿cierto? Este código del trabajo es un documento jurídico que busca regular, ¿cierto?, la relación entre el empleador, el empleado y el Estado por medio de una serie de derechos y obligaciones de las diferentes partes, ¿cierto? Porque si no, esto no funcionaría tal cual como funcionaba en el tiempo de la República Parlamentaria, donde la gente simplemente trabajaba de sol a sol con ningún tipo de regulación. Este Código del Trabajo, haciendo un poco de historia, data de 1931, durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Y se aplica a todos los trabajadores, excepto a los servidores de las Fuerzas Armadas y de Orden, empleados públicos, profesores y personal de la salud. Se rigen por otro tipo de estatuto. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza Armada, el Estatuto de las Fuerzas Armadas. ¿A alguien se le ocurre por qué el Código del Trabajo no rige para las Fuerzas Armadas? ¿Por qué podría ser? Que el Código del Trabajo no rigiera de igual forma para todos. Interesante. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si tuviéramos que pagar horas extras a las Fuerzas Armadas? Imagínense. ¿Ya? O los empleados públicos, o el personal de la salud. Pero pensemos en la Fuerza Armada, aunque las Fuerzas Armadas pudieran formar un sindicato. Peligroso, a lo menos, ¿cierto? Bueno, son algunas reflexiones. ¿Ya? Del Código del Trabajo. Todo lo que está en la clase está contenido en el Código del Trabajo. Ahí ustedes lo encuentran, ¿ya? Bien. Entonces vamos con el contrato de trabajo. Toda relación laboral requiere, ¿cierto?, por definición, un contrato de trabajo, ¿ya? Si no, es una relación de trabajo completamente informal. ¿Cómo la formalizamos? Por escrito, firmado, ante notario, ¿ya? Según todas las regulaciones del Código del Trabajo que en el artículo número 7 lo establece, ¿ya? Y ahí lo define, ¿cierto? Una convención entre empleador y trabajador. Es solemne, ¿cierto? Va escriturada, donde ambos asumen obligaciones y derechos, ¿cierto? Por ejemplo, como trabajador, tengo la obligación de a esta hora estar entregando
clases a ustedes, ¿ya? Y por otro lado, mi empleador, el colegio, se obliga a pagarme una remuneración por este servicio, ¿cierto? Ya, y eso lo sabemos todos. Hay diferentes tipos de contrato, por supuesto. Me interesa poner el acento en el contrato a plazo fijo y en el contrato indefinido. Cuando entramos a trabajar, voy a hablar mucho de la experiencia personal, los profesores, entramos a trabajar a un colegio, somos contratados a plazo fijo. En mi caso, desde el 1 de marzo hasta el 28 de febrero. ¿Ya? Si lo hice bien, sigo. Si lo hice mal, no sigo. ¿Ya? Si hay muchos reclamos de los alumnos que el profesor hace mal la clase, entonces el profe no sigue, ¿cierto? Y llega a otro. ¿Cuánto dura eso? Ya dije la duración, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo puedo estar bajo el régimen de plazo fijo? 2 años, ¿ya? Y al cabo de 2 años, ¿ya? Ese plazo fijo se convierte en un trabajo, o en un contrato, más bien dicho, un contrato de trabajo de plazo indefinido, que es a lo que aspiramos todos los trabajadores, ya que eso nos entrega una mucho mayor estabilidad laboral, ya que si llega el momento determinado en que me tienen que despedir, el pago a cambio es mucho mayor, ¿ya? Por otro lado, quizás ustedes, cuando todavía no había pandemia, o han sabido de un amigo conocido que también tiene un contrato de trabajo part-time, ¿cierto? El cual se aplica muchas veces a personas menores de edad porque tienen que cumplir con su obligación de asistir al colegio y quizás trabajan el fin de semana. Y esto se ha regularizado mediante un contrato, ¿ya? Que es como debe ser. ¿Qué formalidades deben ustedes buscar en el contrato? La primera vez que ustedes trabajen, se les entrega un contrato, no deben simplemente firmar. Yo en el mío la primera vez detecté, por ejemplo, un error en un número de la cédula de identidad. Por lo tanto, para efectos formales, si yo firmo ese contrato, estoy firmando un contrato de otra persona. No soy yo, porque no es mi número de cédula de identidad, ¿ya? Por lo tanto, formalidades esenciales: revisar lugar y fecha de contrato. Copiapó, 1 de marzo de 2021. Individuación de las partes: Jorge Andrés Ramírez Adonis, cédula de identidad número XX, que esté correcto. Y por otro lado, empresa, fundación educacional Héroes de Atacama, número de RUT, ¿cierto? Claramente establecido y que no esté equivocado. ¿Con qué fecha parte el contrato? 1 de marzo, ¿cierto? ¿Qué servicios voy a prestar? Clases, ¿cierto? Clases y otras actividades que haya determinado el colegio, pero siempre relacionado con actividades educacionales. Oiga, profesor, ¿usted puede ir más rato a hacerle aseo al baño? No, no se me cae la jineta, como decía mi abuelita, sino que no está estipulado en mi contrato que yo debo cumplir ese tipo de función. Y eso es muy importante que lo revisen, ¿ya? ¿Cuánto me van a pagar? ¿De qué forma? ¿Bajo qué régimen? ¿Cada 15 días? ¿Semanalmente? ¿Diario? ¿O mensual? Que es lo más regular, ¿cierto? Y duración y distribución de la jornada de trabajo. Es decir, debo trabajar 40 horas a la semana, distribuido en 5 jornadas de lunes a viernes de 8 horas. 5 por 8, 40. Y ahí está, ¿cierto? ¿Ya? El plazo y cuáles son los beneficios adicionales que yo voy a tener. Bien, y eso es lo mínimo, es el desde que ustedes deben revisar en sus contratos laborales. Bien, contrato de trabajo. Bien. Lo que nos gusta más, recibir una remuneración, ¿cierto? Ya. Es esa cantidad de dinero, ¿cierto? Esa contraprestación en dinero. Es decir, yo efectúo una prestación de un servicio, en este caso clases, y mi empleador ya me entrega una contraprestación, que es dinero, ¿cierto? Una remuneración o un salario, como también le llamamos, o el sueldo, ¿sí? Ya, salario porque ustedes saben que en el Imperio Romano a los soldados de las legiones se les pagaba con sal. Y ahí viene salario, ¿ya? Eso lo recibe cada uno de los trabajadores de la empresa, ¿cierto? Y que ha estipulado en el contrato de trabajo. ¿Existen diferentes tipos de remuneraciones? Sí, vamos a revisar dos. Las principales, la ordinaria, ¿ya? Que es la que surge como consecuencia simplemente la retribución del servicio prestado. Es lo que está claramente estipulado en el contrato de trabajo, ¿ya? Y ese sueldo, esa remuneración, que equivale a tal cantidad de dinero y que va a ser entregada cada 30 días y va a ser depositado en mi cuenta corriente XX, ¿ya? Ya. ¿Qué también va a ser incluido acá? La comisión.
Por ejemplo, ahí lo tenemos en rojo, la comisión. Oye, yo soy vendedor de planes de celular. Ah, mira. Y por cada plan yo gano una comisión de X cantidad de porcentaje o X cantidad de dinero. Eso también está establecido como una remuneración ordinaria. ¿Ya? Ya. Pero también hay una remuneración extraordinaria. Extraordinaria. ¿Ya? Y que son de manera esporádica. Es decir, esto no se entrega cada 30 días, mes a mes. ¿Ya? No está establecido de esa forma. ¿Ya? Por ejemplo, es un sobresueldo u horas extraordinarias. Entonces yo pregunto inmediatamente, ¿hago horas extraordinarias todos los meses? No. No hago horas extraordinarias todos los meses. Por lo tanto, no puede estar establecido como una remuneración ordinaria, regularizada, mes a mes, porque no todos los meses hacemos horas extraordinarias. Estos son los casos típicos. O un sobresueldo, ¿ya? Ordinarias y extraordinarias. ¿Bien? Ya está. Ahora, algo que me preguntan mucho, ¿cómo se calcula el valor de la hora extraordinaria? Que no se les olvide. Bien, que no se les olvide cómo calcular, porque quizá alguno de ustedes va a hacer horas extraordinarias en algún momento. Y hay todo un procedimiento, ¿eh? Mire, matemático, que es lo que les gusta a ustedes. Hay un ejemplo. Para un trabajador de 45 horas semanales, ¿ya? Con un sueldo mensual, el sueldo se divide por 30, luego se multiplica por 28, ¿ya? Y el resultado se divide por 180. Qué difícil, ¿cierto? Ahí está todo el ejemplo en matemático. 400 dividido por 30, multiplicado por 28, dividido por 180, ¿cierto? Y da 2074. Pero, al mismo tiempo, se debe aumentar en un 50% el valor, ¿ya? Por lo tanto, finalmente, por 0,50 da 3.111 pesos. Ya, todo eso se puede evitar. Vimos por el camino largo primero. Profe, ¿cuál es el camino corto? Se llega al mismo valor multiplicando directamente el sueldo de ustedes, los 400.000 pesos en este caso, por un factor constante, 0,0077777. Y entrega el mismo valor. Si quiere usted usar la calculadora y lo corroboran, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera, ustedes pueden calcular sus horas extras, lo cual es muy importante. Profesor, ¿y qué tipo de descuento y pagos provisionales tengo? ¿Me lo recuerda? Porque ya lo vimos en alguna medida, ahora se los voy a recordar y lo voy a profundizar. Ya. Hay un artículo, el 58, que indica cuáles son los descuentos que yo tengo. Y eso es súper importante, es mucho más importante de lo que ustedes piensan. Recibimos nuestra liquidación de sueldo, llega a mi correo y yo tengo que revisarla. Tengo que revisarla, no lo puedo dejar pasar porque primero, ¿se me está pagando el sueldo que me corresponde? ¿Se me están haciendo los descuentos que corresponde? Porque hay veces que no se hace. Y al trabajador no se le pagan las cotizaciones, no se paga la salud, no se paga el seguro de cesantía. Y aquí lo vamos a ver en bastante más detalle. ¿Bien? El empleador, mi jefe, ¿cierto? Está obligado a efectuar estos descuentos legales. Obligado, ¿ya? De las remuneraciones. No se puede llegar a un acuerdo y decir, jefe, no me descuente. No, eso no. ¿Ya? Eso no, está obligado, ¿ya? Y es penalizado que no lo haga, ¿ya? ¿Qué descuentos contemplamos principalmente en esta categoría? Los de seguridad social. ¿Qué es eso? Salud. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de salud, ¿ya? Como así también la pensión, ¿cierto? La jubilación, cuando llegamos a los 65 años en el caso de los hombres y a 60 años en el caso de las mujeres, entonces decimos que jubilamos y nos pagan una pensión, ¿cierto? Ya. Como decía, es obligación del empleador, ¿cierto? Pagar estos valores que a continuación vamos a analizar, que son muy importantes que ustedes los revisen, que realmente se esté efectuando. Cada liquidación de sueldo debe ser revisada en profundidad por cada uno de ustedes. No lo dejen pasar, ¿ya? Miren, descuento y pagos provisionales. Artículo 58. Ahí ustedes lo pueden revisar en el Código del Trabajo. El trabajador, por parte del trabajador, es decir, del sueldo del trabajador, ¿qué descuentos obligatorios salen? La AFP, ¿ya? La AFP, administradora de fondos de pensión, ¿ya? Lo que todos los trabajadores tenemos. Uno, Hábitat, Capital, Provida, ¿ya? La que sea. Un 10% nos descuentan, es decir, 10 pesos cada 100 pesos, ¿ya?
el 10% es descontado y va a un fondo de pensiones. Sabemos que en Chile el sistema de pensiones es de capitalización individual. Por lo tanto, el dinero que se nos descuenta va a una cuenta personal, individual, no a un fondo común como el sistema de reparto, que sí lo tiene Argentina, ¿ya? Donde el dinero no va a una cuenta personal de los trabajadores. Por ejemplo, si tuviéramos un fondo común, es decir, un sistema de reparto, no hay retiro del 10%, porque el retiro del 10% se hace de los ingresos que yo tengo acumulado en mi cuenta personal. ¿Bien? Espero que haya quedado comprendido. ¿Qué más se le descuenta al trabajador? Salud. En el caso de FONASA, Fondo Nacional de Salud, ¿cierto? Que la mayoría acá tenemos, es el 7% de nuestro sueldo. 7 pesos cada 100 pesos. ¿Bien? O también podemos tener una ISAPRE, ¿ya? Que es bastante más caro, que es un seguro prácticamente de salud y que nos permite atendernos en el ámbito privado, obteniendo un descuento o el copago de la totalidad de la atención. ISAPRE. En el caso del profesor, tiene FONASA y CAPREDENA. En el caso de sus padres, podrían consultar qué sistema de salud tenemos nosotros. La mayoría le va a decir FONASA, Fondo Nacional de Salud, por lo tanto, se le descuenta el 7%. ¿Bien? Y también el trabajador aporta un 0,6%, ¿ya? Por ciento de su sueldo para la administradora de fondo de cesantía, que es el seguro de cesantía al cual podemos acceder una vez que quedamos sin trabajo, ¿ya? Pero este es el aporte del trabajador. También hay un aporte del empleador, ¿ya? Y en el caso de la AFP, aporta con un 1,53% seguro de invalidez y sobrevivencia. En el caso de la administradora de fondo de cesantía, el 2,4% y el 3% para el seguro de cesantía. Y en el caso de apoyo de mutual, un 0,95% seguro de accidentes o tasa según rubro. ¿Qué es esto? En mi caso, la Asociación Chilena de Seguridad. Eso es, que me imagino que en el caso de sus padres quizás también lo tengan, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, los descuentos y pagos profesionales, en el caso de previsión, pensión, salud, corren por parte del trabajador y del empleador. Problema para el futuro, para la generación de ustedes. ¿Cómo tenemos pensiones más altas? Respuesta, ¿debemos trabajar más tiempo? ¿Debemos aportar de nuestro sueldo a los trabajadores más cantidad de dinero? ¿Debe aportar también el empleador una mayor cantidad de dinero o una combinación de todas las propuestas que he mencionado? Pensemos que el sistema de capitalización individual que nosotros tenemos surge en la década del 80, ¿ya? Cuando la esperanza de vida de las personas bordeaba los 65 años de edad, ¿ya? Por lo tanto, si la esperanza de vida era los 65 años de edad y la persona jubilaba a los 65 años, ¿cuánto más tiempo había que pagarle? Muy poco. Bien, Lucas, muy buenos días, muchas gracias, bienvenido. Estamos en el ámbito laboral, Lucas, ¿ya? Por lo tanto, la generación de ustedes es la que se va a ver enfrentada mayormente a esta decisión, ¿ya? De esta reforma de pensiones, para que puedan acceder a una cantidad de dinero una vez que cumplan la edad de la jubilación. Pero ojo, quizás tengan que aportar más dinero o quizás tengan que trabajar hasta los 70 años. ¿Tenemos feriado, profesor? ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cómo son las vacaciones? Por supuesto, pues, que tenemos vacaciones. Artículo 67. Dispone que los trabajadores, ojo aquí, con más de un año de servicio, tengan derecho a un feriado anual. ¿Cuánto tiempo, profesor? 15 días hábiles. ¿Qué significan 15 días hábiles? Salen los sábados y domingos, no se cuentan. Por lo tanto, de lunes a viernes, 3 por 5, de lunes a viernes, ¿cierto? 3 por 5, 15. 15 días hábiles, equivalente a 3 semanas, ¿ya? Y por supuesto la remuneración se obtiene íntegra, ¿cierto? No porque nosotros estemos de vacaciones nos van a descontar de nuestro sueldo. No, 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 no. El sueldo es completo, ¿cierto? Y ya como mencioné, se cuenta el sábado y domingo. Queda solamente lunes a viernes y por eso son 3 semanas. Requisitos, al menos un año de servicio. ¿Bien? Ya. El descanso anual, estas vacaciones, ¿cierto? Este feriado que normalmente el de verano, ¿ya?
no se puede, no es sí o no, es irrenunciable. Por lo tanto, muchas veces uno escucha que dice, ah, tengo tantos días de vacaciones, le voy a decir a mi jefe que me los pague, ¿ya? Que me los pague porque no quiero irme de vacaciones y se los voy a cambiar. O sea, que me los pague y yo los trabajo. No, no, pero sí. No, ¿por qué? No, porque esos 15 días hábiles no son irrenunciables, no son cambiables por dinero, no son trabajables. Se debe disponer de ese feriado anual, ¿ya? ¿Cuándo se toma principalmente ese feriado? ¿Primavera o verano? Caso personal. Mi hermano trabaja en el supermercado de Caldera. Los que conocen Caldera saben que hay un solo supermercado y que en el verano, ¿qué pasa con ese supermercado en el verano? ¿Alguien ha ido en el verano en horario punta al súper en Caldera? Ya. Si alguien ha ido, sabrá que prácticamente no se puede caminar dentro del súper. La demanda es altísima, altísima, sobre todo por la gran cantidad de veraneantes en un balneario como Caldera. Por lo tanto, los trabajadores del súper no tienen vacaciones en verano. Mi hermano está de vacaciones en este momento, ya en este segundo. Primavera, ya donde la demanda es mucho más baja. Y eso se consensúa, ya se dialoga y se llega a un acuerdo entre empleado y trabajador. Pero, profe, yo he visto que alguna vez a mi papá le han pagado algunos días de vacaciones y él ha trabajado esos días de vacaciones, pero se los han pagado, sí, pero son los días de más. Es decir, yo tengo 15 días de vacaciones formales, ¿m? Pero tengo 2 días que guardé de otro permiso, ¿ya? Y como no los quiero perder, ni los quiero realizar, me los pagan, ¿ya? Pero son los que están de más de los 15 días. Sí, Lucas. Terrible, colapsa, se acaba hasta el papel higiénico, a veces, ¿ya? En serio, porque realmente no da abasto para la población flotante de veraneantes. Sí, súper. ¿Podemos dividir el feriado? Claro, feriado convencional, ¿cierto? El feriado formal, normal, los 15 días hábiles. ¿Puede ser superior? Sí. ¿Me puedo tomar más días? Sí, de acuerdo con el empleador. ¿Puedo tomar menos días? No. No debería tomar menos días, ¿ya? Porque el mínimo es el mínimo legal, ¿ya? Es el mínimo legal. Y lo que se puede transar, ¿cierto? Lo que se puede transar, lo que se puede compensar con dinero es lo que está de más. Jefe, tengo 3 días de más, por X motivo, no me los voy a tomar, quiero trabajarlo. ¿Usted me los paga? Sí, no, se consensúa. También hay un feriado progresivo, ¿cierto? Miren, atento a esto, porque pueden decir, ah, el profe dijo esto y era mentira. No, atento. Se le entrega al trabajador, se le confiere, ¿ya? Un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados. Pero, siempre y cuando el trabajador ya haya cumplido 10 años de trabajo. Es decir, tengo 10 años de trabajo, los cumplí y de ahí en adelante, cada 3 años se me agrega un día de feriado adicional. Súper, ¿cierto? Dirán ustedes, pero solo tiene un límite de 10 años de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el feriado progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque va avanzando, ¿cierto? A más años de servicio, tengo más cantidad de días de feriado, ¿ya? El feriado. Oiga, profe, y yo tengo días de permiso si me caso, y tengo días de permiso si tengo un hijo, y si lamentablemente fallece un hijo o mi esposo, mi esposa, ¿tengo días de permiso? Sí, aquí está, se los presento. Yo creo que ya sabían, ¿cierto? Pero aquí los tenemos. Permiso de 7 días por la muerte de un hijo de un cónyuge. Lamentable, ¿cierto? Lamentable. Pero no importa la antigüedad. Yo firmé hoy día contrato de trabajo y esta desgracia ocurre al otro día, se hace efectivo. 7 días de permiso pagado, ¿cierto? No se descuenta por la muerte del hijo del cónyuge. ¿Ya? De manera similar, ¿cierto? En caso de nacimiento de un hijo, son 5 días. ¿Ah? Nace el hijo, a contar del momento del parto, ¿cierto? 5 días de permiso para el afectado, ¿cierto? O para el feliz padre o madre, ¿cierto? Ya. Permiso pagado de 5 días por el matrimonio. Mire, Bastián, Luca, me voy a casar, me caso y a contar del día del matrimonio, 5 días para celebrar el día
podrá ser el día de la fiesta y 4 días de una pequeña luna de miel, ¿cierto? Y de vuelta al trabajo. 5 días por el matrimonio, ¿ya? Esto que voy a nombrar ahora es bastante especial, me parece, ¿ya? Porque dice permiso para exámenes médicos, ¿ya? Pero como siempre, deben cumplirse lamentablemente requisitos. Es para trabajadores, perdón, para trabajadoras mayores de 40 años, ¿sí? Mujeres mayores de 40 y para hombres trabajadores mayores de 50, ¿ya? Mayores de 50. Oiga, profe, ¿y a qué tienen derecho? Tienen derecho una vez al año para ir a hacerse exámenes médicos, pero unos exámenes médicos bastante particulares, ¿ya? Tienen derecho a mediodía, no el día completo, mediodía laboral de permiso para hacerse exámenes, en el caso de los hombres, la próstata, y en el caso de mujeres, mamografía. Profe, ¿por qué exclusivamente esos exámenes? Porque son una causal, una gran causal de mortalidad en hombres y mujeres debido al cáncer, ¿ya? Ese es el motivo, ¿ya? Y debe ser aprovechado para eso. Permiso para asumir cargas cívicas. ¿Qué es esto, profesor? Ya, yo sé que a muchos de ustedes les encantaría asumir como vocal de mesa para unas votaciones, para un plebiscito. Yo sé que ustedes lo único que quieren es ser vocal de mesa. Por lo tanto, probablemente deban ejercer alguna función laboral el día domingo de las elecciones o del plebiscito. Jefe, salí elegido vocal de mesa, estoy convocado. El día domingo yo tengo que trabajar. Por lo tanto, debe otorgarme el permiso. Porque recordemos que el vocal de mesa trabaja aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, en algunos casos. De igual forma, si yo ese día domingo trabajo, pero no soy vocal, y yo quiero ir a votar, a ejercer mi derecho, el empleador está obligado a otorgarme 2 horas de permiso para ir a votar. ¿Bien? Súper bien. Profesor, ¿qué es esto del permiso sin goce de sueldo? Ya, interesante, ¿eh? Resulta que Bastián o Luca, ¿ya? Eh, tienen un problema con un hijo, una enfermedad quizás catastrófica, y deben hacerse cargo del cuidado de sus hijos, y no es compatible con el trabajo, ¿ya? Pueden pedir un permiso sin goce de sueldo, sin goce de sueldo, ¿ya? No ha sido despedido, sigue trabajando en lugar, pero se suspende la remuneración. No hay pago, por supuesto, ¿ya? Y hasta un año. Incluso yo he visto que algunas personas lo han solicitado para efectuar estudios de posgrado, ¿cierto? En su último año, en el año en que se entrega la tesis, y piden un permiso sin goce de sueldo. Se dialoga, ¿cierto? Se consensúa con el empleador y este puede ser otorgado. Permiso sin goce de sueldo hasta un año, ¿cierto? Y, por supuesto, deja de percibir la remuneración. Por eso dice sin goce de sueldo. ¿Bien? Protección a la maternidad, y esa lámina estoy seguro que aparece en la prueba, yo estaría anotando, ¿ya? Protección a la maternidad. Afortunadamente, nuestra legislación protege a las madres, ¿cierto? Y a las futuras madres. ¿Mm? ¿De qué forma? Las mujeres que están embarazadas y que forman parte del mercado laboral, es decir, que están trabajando con un contrato formal, el cual ya describimos, tienen derecho a un descanso. Un descanso. Prenatal, ¿cierto? Les debe sonar la palabra, el concepto de 6 semanas antes. Por eso, prenatal, ¿cierto? Desde la fecha estipulada para el parto, 6 semanas antes. Y postnatal, 12 semanas después del parto. Es decir, un mes y medio antes del parto, ¿ya? Y 3 meses después del parto. Profesor, pero yo soy el esposo. Mi esposa puede compartir su permiso de protección a la maternidad. Por supuesto. El postnatal puede ser utilizado por el padre. ¿Y cómo se lo traspasa? Fácil. ¿Ya? Puede traspasar hasta un máximo de 6 semanas, de las 12 hasta un máximo de 6 semanas en jornada completa. 6 semanas en jornada completa. Es decir, la mamá es la que va a trabajar, se invierte en los papeles, y el papá se queda durante esas 6 semanas, todo el día, en la casa con su hijo. ¿Ya?
hasta un máximo de 6 semanas. Pero también el papá puede decidir, mira, traspásame el permiso, parte del prenatal, del postnatal, a mí, pero traspásame 18 semanas a media jornada. Es decir, el papá puede hacer uso del postnatal durante 18 semanas, mediodía. Es decir, la mamá trabaja mediodía y el papá trabaja mediodía. Y así se toma 18 semanas de descanso de media jornada. ¿Ya? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? La madre, la madre, ustedes me dirán aquí qué tan útil puede ser este permiso. La madre tiene derecho a disponer de 2 porciones de tiempo cada día, ¿ya? Pero cada porción de tiempo no puede exceder en conjunto 1 hora. Es decir, por ejemplo, puede tomarse 30 minutos y otra jornada de 30 minutos para alimentar a su hijo, para amamantar, ¿ya? Sin que le descuenten dinero de su remuneración. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa si la mamá trabaja a 1 hora de distancia de su hijo? No llega, no llega, ¿cierto? O sea, piensen en lo que significa ir a la casa, volver, ir a la casa, volver 2 veces al día. No llega, ¿ya? Es ahí tenemos un problema. ¿Mm? Y en caso de la muerte de la madre, en el parto o posterior, ¿cierto? Después del parto, el permiso postnatal corresponde al padre. Corresponde al padre. Pero tenemos más aún, tenemos el fuero maternal. Miren qué importante para nuestra legislación el ser madre entonces, ¿cierto? Tenemos un fuero maternal, ¿ya? Y este es el derecho que tienen las trabajadoras, ¿cierto? Para que no sean despedidas. No pueden ser despedidas por su empleador, ¿ya? ¿Y durante qué tiempo? Durante todo el periodo del embarazo no pueden ser despedidas, ¿cierto? Y hasta un año después, miren, y hasta un año después del descanso maternal, ¿ya? O sea, termina el postnatal y hasta un año después no pueden ser despedidas de su trabajo. ¿Hay excepciones, profesor? Por supuesto que hay excepciones. ¿Y quién es el que puede autorizar ese despido? Un juez, solo un tribunal de la República. ¿Por qué? Porque venció el plazo del contrato, terminó el trabajo que se está efectuando, es decir, no hay más trabajo, ¿cierto? Podría haber sido una obra, ¿ya? O por un motivo imputable, ¿cierto? A la conducta del trabajador, por ejemplo, haber cometido un delito al interior de la empresa. Bien, esa es la explicación, ¿ya? ¿Qué pasa, profesor, con la formalización del término de la relación laboral? Es decir, como decimos coloquialmente, me echaron, me despidieron, o el eufemismo que se ocupa hoy día, me desvincularon, ¿ya? Y que es lo mismo, ¿cierto? También está regulado por el contrato, perdón, por la legislación laboral, ¿ya? Las causales. Existen 3 tipos de causales, ¿ya? Las objetivas, las subjetivas y las unilaterales. ¿Cómo debo ser notificado? No es llegar y decirle, oye, Juan, ya, se acabó la pega, ándate para la casa, chao, se acabó. No, por supuesto no es así. El trabajador establece el código del trabajo que debe ser comunicado por escrito, ¿ya? Por el trabajador, ¿ya? Por escrito, ¿ya? Personalmente y por correo certificado, ¿ya? Con copia de la inspección del trabajo, algo que ya vamos a ver. Y se informa la causal, ¿ya? La causal del despido, ¿ya? Más toda la cantidad de dinero que corresponde que le paguen por el despido, ¿ya? Además, el trabajador debe haber pagado todas las cotizaciones y tenerlas al día. ¿Qué significa esto, profesor? ¿Se acuerdan cuando hablamos de el pago que hacía el empleador, el pago de las cotizaciones, ese descuento, ¿cierto? Del 10%, por ejemplo, en el caso de la AFP, ya. Ese descuento debe haber sido realizado por el empleador, ¿ya? Y debe demostrarlo con un certificado junto con el finiquito, ¿ya? Y debe adjuntar los comprobantes, ¿ya? Debe estar al día, ¿bien? Bien. ¿Cuáles son las causales, profesor? Causales objetivas, me voy a referir a algunas. Objetivas, ¿por qué? Porque son tangibles, ahí están, son claramente observables. No hay mucha discusión al respecto. Por ejemplo, mutuo acuerdo de las partes. Ambos están de acuerdo, firman
y dejó de trabajar en esa empresa. Renuncia el trabajador, claramente, ¿cierto? Yo, en pleno uso de mis facultades, yo renuncio. Bien, el trabajador lamentablemente murió. Se acaba, ¿cierto? El contrato. Vence el plazo convenido, profesor Jorge. Tiene contrato hasta el 28 de octubre. Finalizado ese contrato y no se le renueva, se acabó la relación laboral, ¿cierto? Se acaba el trabajo, ¿cierto? Se acaba el trabajo, el servicio que dio origen a la relación laboral, ¿ya? En el caso, muchas veces, de la construcción, ¿cierto? En ese ámbito se da ese. Y caso fortuito o fuerza mayor, que lo podríamos atribuir, ¿m? Tiempo de la pandemia, ¿cierto? La empresa quebró lamentablemente, fue completamente destruida, le cayó una bomba encima, se quemó, ¿ya? Es un caso de fuerza mayor. Y todo esto es claramente visible, o sea, es muy objetivo, eso ocurrió y prácticamente es indiscutible. Por otro lado, tenemos causales subjetivas, falta de probidad. Oiga, usted, profesor, sus clases son malas. Ah, pero eso es subjetivo, porque yo digo que son clases buenas y la mitad de ustedes también, y la otra mitad dice que son clases pésimas. Es subjetivo, falta de probidad del profesor. O hago una declaración en Twitter, ya, de proselitismo político. Podría ser subjetivo también. ¿Ya? Me voy a referir a otras, las más importantes, el ausentismo, ¿cierto? Yo falto 2 días a mi trabajo, causal de despido. Falto 2 días lunes, causal de despido. O 3 días diversos, ¿cierto? Los 2 días son continuos, ¿ya? Y los 3 días diversos en un mismo periodo, causal de despido. Abandono injustificado. Oye, qué interesante. ¿Sabe qué? Cuarto me voy. ¡Pum! Me paro y me voy y dejo la clase aquí. Abandono injustificado, que de diferente es que ocurrió un accidente acá en la clase, pero injustificado, no tenía ningún motivo y me fui y dejé la clase aquí andando. Motivo de despido también, ¿cierto? Perjuicio material causado intencionalmente. Ya esto como raya en el absurdo, pero ocurre. Trabajadores descontentos, ¿sí? Voy al colegio y quiebro todos los vidrios porque estoy enojado, porque los alumnos no nos han entregado los trabajos y no hacen las pruebas, así que me enojé y voy y quiebro todos los vidrios y tiro al fuego los computadores. El día de furia, ¿ya? Y en general, incumplimientos graves de las obligaciones del contrato, ¿cierto? Eso es subjetivo, porque lo podríamos llegar a discutir. ¿Eh? Y causal unilateral, la necesidad de la empresa, ¿cierto? Modernización, y resulta que usted ya está obsoleto, baja en la productividad, usted no está produciendo lo que corresponde, hubo cambios en la economía, podríamos referirnos a la pandemia, ¿cierto? Ya. El trabajador es comunicado de su desvinculación de la empresa, se pone fin a la relación laboral por una de estas causales, se comunica al trabajador, se comunica a la inspección del trabajo, se cumplen con todos los pasos, requisitos indicados aquí en esta diapositiva y se le dice al trabajador, normalmente, señor trabajador, el finiquito, que es la cantidad de dinero que le corresponde por el despido, debe ser retirado por usted en tal fecha, en tal notaría en Copiapó. Quizás alguno de ustedes ha escuchado eso de retirar el finiquito en una notaría. Por lo tanto, se cumple con todo lo establecido el procedimiento para el pago finalmente del finiquito. Ya está, se retira normalmente en una notaría. ¿Ya? Ya. De esa forma se pone fin a la relación laboral. Se acabó. ¿Bien? Ya. Esto es muy importante, ¿cierto? Toda una lucha, todo un historial de lucha que tenemos en Chile a través de las organizaciones sindicales. Quizás alguno escucha hablar en la televisión de la CUT, ¿ya? Central Unitaria de Trabajadores, ¿m? O diferentes sindicatos, o quizás escucha hablar a los padres, a los apoderados acerca del sindicato y la importancia del sindicato. Pensemos que antes de este Código del Trabajo no habían sindicatos formalmente establecidos y que las relaciones laborales no estaban reguladas, ¿ya? Y no había quien luchara por los derechos laborales y por mejoras salariales de los trabajadores. Como me gusta decir a mí, la gente trabajaba de sol a sol. En el campo, en la fábrica, pelaban el ajo. Trabajaban niños, trabajaban adultos hasta que se morían. Las mujeres, por supuesto, no tenían ningún derecho por ser madre, no estaban regulados el horario de trabajo, trabajaban desde que cantaba el gallo o desde que veían la primera luz del amanecer hasta que el sol caía, es decir, de sol a sol, ¿ya?
Quizás a ustedes les sonará, cuando vieron la República Parlamentaria, les sonará el ruido de sables, ¿cierto? ¿Ya? Que produjo conquistas para los trabajadores, o la ley de la silla. Pensemos que la gente no tenía derecho a tener una silla para sentarse, ¿ya? Y tener un descanso o un derecho a almorzar en su trabajo. Todo esto se ha logrado a través de las organizaciones sindicales. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuáles son los principales objetivos de estos sindicatos? Que no voy a detallar, pero que ahí los tenemos, ¿cierto? Sindicato de una empresa, sindicato interempresa, es decir, varios empleadores de un mismo rubro se organizan sindicalmente. Sindicato de trabajadores independientes, ¿cierto? Los maestros que nos vienen a hacer los trabajos aquí a la casa. Imagínense, se organizaran sindicalmente, ¿cierto? Y eligen una directiva democráticamente, ¿cierto? Y le ponen precio a sus trabajos, ¿ya? Los que son gaffiter, oye, ¿qué precio le vamos a colocar a la gotera? 10.000 pesos. A cambiar la llave, 20.000 pesos. Y se protegen y todos cobran lo mismo, ¿ya? Y de esa manera se autorregulan. Miren qué interesante. Y sindicato de trabajadores eventual y transitorio, ¿cierto? Podríamos decir que los que trabajan de manera temporal, ¿cierto? De manera cíclica. Ahora sí voy con el objetivo, ¿cierto? Representar a los afiliados porque elegimos una directiva, ¿cierto? Don Bastián y don Luca, presidente y vicepresidente del sindicato número 1 de trabajadores de la empresa Unifruti de Copiapó. ¿Oh? ¿Ya? Y representan a todos, y ustedes los reúnen. ¿Y qué dice el sindicato número 1? Compañero, yo digo que nos tiene que subir tanto porcentaje el sueldo porque han subido las cosas y también necesitamos que nos den permiso para ir a vacunarnos. Ah, ya listo, nosotros vamos ya a la demanda ahí a los patrones, a los jefes, ¿ya? Mejoras laborales, mejoras salariales en lo general. Cualquier tipo de derecho, ¿cierto? Cualquier tipo de irregularidad es vista entonces por los sindicatos. Que se cumplan las leyes, que se cumplan todas las normativas, que me entreguen, miren qué importante, que me entreguen todos los elementos de seguridad. El casco, podría ser los guantes, en el colegio el escudo, la cotona, la mascarilla, me la tienen que entregar, el alcohol gel que está, me lo tiene que entregar el empleador. El sindicato puede velar por todo eso, ¿cierto? Que no haya abuso, que no haya ningún tipo de agobio, ¿ya? Que no haya ningún tipo de agobio laboral, ¿ya? Ya está. Y también se preocupa normalmente a fin de año de realizar la negociación de forma colectiva, ¿ya? Entonces se reúnen los sindicatos para negociar con el trabajador qué beneficios laborales y principalmente salariales, sueldo, vamos a obtener para el año siguiente. Colectivo. Imagínense qué difícil sería negociar de manera individual y que cada trabajador fuera a negociar con el jefe un aumento de sueldo. En cambio, la unión hace la fuerza y el sindicato realiza esa gestión, la negociación colectiva, ¿ya? Finalmente vamos cerrando. De esto yo le hablaba, Dirección del Trabajo, ¿cierto? Un organismo público, tiene el logo del gobierno de Chile, ¿cierto? ¿Ya? Y es un organismo fiscalizador, ¿cierto? Vela por el cumplimiento de la legislación laboral, previsional, seguridad, de la salud del trabajador, es el ente fiscalizador, ¿cierto? Y muy al contrario de lo que podríamos pensar, porque el empleador es el que no quiere que su sindicato realice muchas negociaciones, al contrario, la Dirección del Trabajo se encarga de facilitar, ya, y de incentivar y de promover la negociación del sindicato con los empleadores, con los empresarios. ¿A través de qué? A través del diálogo, ojalá no a través del paro, de la huelga, de la movilización, de la paralización, ¿cierto? Y que lleguen a un término de manera justa, equitativa y democrática acerca de mejoras laborales y salariales. Busca terminar con los conflictos entre trabajadores y empleadores de manera pacífica, ¿cierto? Y siempre vamos a promover la libertad sindical, es decir, va a incentivar a los sindicatos a que se formen como tales y a velar por el cumplimiento de toda la normativa vigente por parte de los empleadores, ¿ya? Tiene su página en internet donde ustedes pueden ver formas de contacto, quizás alguna vez lo requieran. Recuerden, Dirección del Trabajo, vía correo, vía email, vía redes sociales, y es muy importante que lo tengan presente ante cualquier tipo de abuso, ¿ya? Por parte de los empleadores. Bien, Dirección del Trabajo.
Ya está. Esa actividad de cierre, por supuesto, no está en Moodle, no hay que hacerla, ¿ya? Pero reflexión, porque algunas de estas preguntas que aparecen en algunas clases podrían llegar a aparecer en la prueba. Por lo tanto, podrían llegar a desarrollarlas en alguna medida para tener la lista para la prueba. Bien, tenemos nuestra síntesis y en la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta con respecto a el contenido? ¿Consulto? ¿Alguna pregunta con respecto al contenido o les pareció liviana la clase, así, entendible? O ya lo sabían incluso. Ya lo sabían. Antes de... Bien, me parece que no hay preguntas. Antes de pasar la lista, voy acá. Voy acá. Ya, bien. Voy acá, vi el panorama de los asistentes, bastante preocupante, y voy a volver a mostrar esto. Me está quedando grabado, así que para que sean re-notificados. Ahora que hay más compañeros. No he pasado lista, por favor no se vayan. Ya, en historia tenemos pendiente a Karen y Marcelo. Karen Concha y Marcelo Villalobos. Bien. En educación ciudadana, la situación es bastante preocupante. Esa carta tan sencilla que yo expliqué en clases y que está el video ahí colgado de cómo se hace, que parece impresentable que todavía no la hayan hecho, ¿ya? La tienen pendiente Lian, Omar, Ángelo, Cristian, Solín, Bastián, Yarixa, Catalina, Marcelo, Eliana, Betsabe, Benjamín. Yarixa, necesito que se quede a hablar conmigo después de la clase. Ya la vi ahí conectada, necesito que se quede a hablar conmigo. ¿Bien? Les muestro también, aprovecho de mostrar acá, Ángelo, Valentina, Solín y Yarixa tienen pruebas pendientes de mayo, ¿ya? Y las guías de actividades se encuentran en sus correos. Y para la carta simplemente tienen que entrar a Moodle, ¿ya? Y ahí está la forma de hacer la carta, tienen el video y tienen todo mi apoyo para realizarlo, porque se les va a juntar con la siguiente prueba, que ya es la próxima semana, y van a quedar algunos con 2 pruebas pendientes. Bien, esto quedó grabado, por lo tanto está notificado. Yarixa, ¿puede hacer un punto? Sí. Quédese conmigo. Yarixa. Yarixa, ¿se puede quedar conmigo después de la clase? Yaciara, voy a volver a repetir. Para Yaciara y compañeros, si yo muestro esto y ustedes no se encuentran en esta lista, quiere decir que no deben nada. ¿Ya? Si no están en esta lista del segundo semestre, que aquí yo no veo a Yaciara, ¿ya? No la veo. Si ustedes no están en esta lista y no están en la del primer semestre, quiere decir que no tienen nada pendiente. Así es, súper sencillo. O sea, estoy, no estoy. ¿Ya? Ahí se entiende, yo creo que claramente. Bien, Yaciera. Yarixa, por favor, de alguna señal de vida para quedarme con usted al final de la clase. Bien, voy a pasar lista. Voy a preguntar. ¿Alguna pregunta con la fecha de la prueba? ¿Alguna pregunta respecto a notas, a evaluaciones, al contenido, a modo de hacer alguna evaluación? Es la oportunidad, la gran oportunidad, si no después por correo. ¿Ya? Por favor, evítenme tener que contactarme con su apoderado. No es agradable. ¿Ya? Evítenme eso. Cuarto medio, 18 años de edad. ¿Ya? Ya.